hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, dígalo, dígalo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, ese es su nombre. Fue cantando, otras veces dando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces dando, a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero. Cuentan de un Dios, cuentan de Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. ¿Cómo? Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Hay poder en el nombre. Aleluya, gloria a Dios, fuerte. Buen día. Juan 10, versículos del 14 al 16. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Ezequiel 34, versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Reciban un cordial saludo. Les daremos a conocer muchas cosas que son necesarias compartirles y que nos hizo saber Jesucristo, durante su pastoreo y la visita y la manifestación especial que Él hace, y algunas cosas que también el Espíritu Santo nos ha hecho saber. Es bastante el conocimiento que el pueblo de Dios tendrá en todo lo que se les dará a conocer. Es necesario ser pacientes para escuchar o leer todo, para que así muchos cristianos tengan una información completa.
Por favor pídanle al Espíritu Santo que por favor les dé sabiduría y entendimiento y más revelación. Toda la siguiente información fue escrita entre el 30 de diciembre del año 2020 y el 1 de enero del año 2021. Durante estas fechas, Dios me dio mucha más información revelada mediante su Santo Espíritu. Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Isaías 5, versículos del 13 al 16. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Todo lo siguiente, los que son trigo y están actualmente en el Espíritu y se dejan guiar por el Espíritu Santo, orientar y controlar por él y no por la carne, es necesario que sepan mucho más acerca de lo que Dios está sacando a la luz y quiere advertir a la Iglesia. Antes quiero hacerles saber que mi esposa y yo perdonamos a todas las personas que han hablado mal de nosotros, aun los que nos llamaron o trataron de raros, locos, mentirosos, o posiblemente nos dijeron también, falsos, blasfemos, jueces, cuando realmente el juez celestial, Jehová de los ejércitos ha hablado a través de nosotros. También perdonamos las demás palabras ofensivas que muchos están hablando contra los atalayas verdaderos y que a la verdad al muchos lastimarnos, están a la vez lastimando al Espíritu Santo y lo están contristando, y a veces hasta blasfemando contra él, quien es el que nos revela o da las palabras proféticas o de enseñanza o consejos sabios, a cada siervo que hace parte del remanente. También les perdonamos todas esas palabras ofensivas y erróneas que algunas personas les dice a muchos de mis verdaderos hermanos y hasta posiblemente a nosotros también, como el decirles y decirnos fanáticos, extremistas o legalistas. Todo eso hace que el enemigo llegue a tener derecho legal sobre los que les prestan la boca y la lengua, permitiendo que él y los demonios tomen el dominio sobre los rebeldes que van contra la verdad de Dios, los que se están oponiendo a lo revelado e inspirado por el Espíritu Santo. Y a la vez, esas personas que están luchando contra Dios, quien es el dueño de los mensajes proféticos, enseñanzas y prédicas en el Espíritu, consejos sabios en el Espíritu, adoraciones y cánticos en el Espíritu. Sueños, visiones entregadas por el Espíritu Santo y experiencias fuera del cuerpo aprobadas y obradas con autorización y voluntad de Dios, a todo ese tipo de cristianos y a aquellas personas que solo saben letra y les falta más santidad y discernimiento.
prudencia y revelación espiritual, y que siguen oponiéndose a la voluntad y guianza del Espíritu Santo, a todos ellos los perdonamos y esperamos que se arrepientan a tiempo. Pero si aún no quieren hacerlo o no quieren reconocer la rebeldía que tienen, espera a Dios que se arrepientan cuando se manifiesten más y más los juicios de Él en este año 2021. Todo el remanente debemos orar por ellos, orar por los que no se someten al pastoreo de Jesucristo, la guianza del Espíritu Santo y a lo establecido, lo que sea aún conforme a la voluntad de Él y decretado por Él, para que mediante la intercesión y la intervención de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, o ya por el sacudón que Dios Padre provocará en la tierra, despierten, ya que si siguen varias personas en ese estado y rebelándose contra Dios, o persisten en la mentira y en levantar falso testimonio contra los verdaderos hijos de Dios, que somos los santificados y que predican la verdadera sana doctrina sin manipulaciones y posiciones humanas, todas esas personas se arriesgan a ser borrados del libro de la vida y a ser quitados de la tierra, o se arriesgan a no poder ser dignos de participar en las bodas del Cordero, y así les toque quedarse en la terrible gran tribulación. Dios Padre seguirá limpiando las congregaciones porque el juicio de Él empieza por las iglesias locales y cada hogar de los cristianos. Ay de aquel que está usando o preparando videos para hacer creer que son falsos los verdaderos siervos de Dios. A Cristo le tendrán que dar cuenta si no se arrepienten ni se humillan y si no se apartan a tiempo de las malas obras y de la frialdad o de la tibieza que tengan. Lucas 6, versículos 27, 28, 31, 32, 35 y 36. 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. 28. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 35. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Marcos 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18, versículos 34 y 35.
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Romanos 4, versículos 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Marcos 3, versículo 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Muchas cosas más quiere Dios dar a conocer a través del siguiente mensaje. Según la guianza del Espíritu Santo y el entendimiento y confirmación que Él me ha dado, quiero por favor enviar primero una aclaración acerca de la obra del Anticristo. Tengamos en cuenta el versículo donde se indica que hay muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hay verdaderos siervos de Cristo a quienes Dios les reveló a través del Espíritu Santo, sobre que Juan Pablo II como el anticristo, el cual se encargará como líder religioso, y a otros les reveló al Jared Kushner como el anticristo, el cual se encargará como líder político. Les informo que ambas personas, el líder religioso y el líder político más el falso profeta quien es el Papa Francisco, también ya han sido anteriormente revelados a este ministerio y confirmado con el tiempo, mas no habíamos dado a conocer la participación del yerno del presidente de los Estados Unidos, porque faltaba en ese tiempo saber el por qué se aparecía en la visión. Ahora saben el por qué esa persona tiene que ver con el proceso y anuncio de la paz en Israel. Ahora no vayamos a pensar que el presidente de los Estados Unidos tenga el suficiente conocimiento y discernimiento para saber lo que el familiar realmente es, porque solo el Espíritu Santo puede confirmarles ese caso. El Señor Jesucristo nos ha dicho que ninguno de sus siervos critique al presidente de los Estados Unidos. Solo Dios sabe que tanta madurez tiene el presidente Donald John Trump y que tanto lo han engañado. De todas maneras, aún las ovejas que son débiles en la fe o que no están siendo aconsejadas por un verdadero siervo de Dios, cree o cae fácilmente en lo falso o en las mentiras que aún los ministros infiltrados les hace creer. Solo Dios sabe qué personas lo están buscando en intimidad y les falta crecer más en Cristo o ser más edificado con la verdad que proviene del Espíritu Santo. Son tantos los cristianos engañados por los apóstatas y por los que aparentan tener cara de piedad o de buena gente.
Dios tanto a nosotros como a otros siervos de diferentes países, nos han mandado a orar por Donald John Trump. Por ahí hay una profetisa que ha dicho que Donald Trump es del enemigo, pero el problema es que el Espíritu Santo no nos ha confirmado que eso sea así, por lo cual hay que tener cuidado de no mezclar las opiniones humanas con la labor ministerial, porque pueden caer en hacer lo que muchos están haciendo contra el remanente, que es el decirle hijo del diablo a los que son hijos de Dios. Mejor es siempre pedirle al Espíritu Santo la confirmación de lo que están aún pendiente por saber la verdad o que aún no hay seguridad de que sean de cierta manera u otra. Recordemos que hay personas que sí son del maligno, pero hay otras que son de Dios, y como humanos nos hemos equivocado en algo. No siempre que alguien cometa errores quiere decir directamente que ya son del maligno. Dios conoce los corazones y Él sabe quién está haciendo algo erróneo de manera consciente de que es algo inadecuado, y que a la vez lo hace voluntariamente, o sabe quién está adormecido y está tomando decisiones inadecuadas o permitiendo o participando de algo que no se debe. También es necesario tener en cuenta que hay muchos cristianos que nos falta más conocimiento, cada uno tenemos cierta medida de conocimiento y de fe y entendimiento, y que algunos tienen el don de discernimiento afectado a causa del pecado o de haber sido ministrados por alguien que está contaminado o porque no llena las lámparas de aceite ni mantiene la llama del Espíritu de Dios encendida, etc. Hay ministros y ovejas que realmente comenzaron bien según la madurez que han tenido y luego por alguna alteración espiritual o afectación por una obra carnal, o mundana o por una trampa tendida por el enemigo, están volviéndose incrédulos a lo que Dios está diciendo a través de los que nos estemos santificando, o están tan atados o adormecidos que no entienden que se están oponiendo a la obra de Dios. En las Santas Escrituras de Dios, se habla de un anticristo que no puede manifestarse, en este caso se refiere a una de las bestias que tuvo una herida mortal, refiriéndose a que esa persona estaría en algún momento muerta, pero claramente la herida será sanada, tendrá una resurrección engañosa. Toda esa parte se refiere a unos de los anticristos, que en este caso es el Papa Juan Pablo II. Tanto Babilonia la Grande o la Ramera, el Vaticano y los que estén al mando, como el que esté sentándose en el templo de Jerusalén haciéndose pasar por Dios, el que está encargado de la parte política, serán destruidos por el Señor Jesucristo. Por eso, para evitar malentendidos o contradicciones, es mejor pedirle a nuestro Maestro y Consolador y mi autoridad, el Espíritu Santo, que nos ayude a entender todo esto y lo demás que nos falte por conocer, saber o comprender, porque Él es quien glorifica a mi Pastor Jesucristo y quien nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Por favor también leer Apocalipsis 13.
China también tiene que ver con la obra del espíritu del anticristo, la cual es la nación donde quieren de manera estratégica dominar al mundo, y de donde a través de pestes o pandemias, ha afectado la economía a nivel mundial, queriendo ellos tanto acabar con bastante cantidad de personas y hacer que muchas naciones tengan que depender de ellos, en la parte que China tiene como encargo liderar. Muchas naciones están sirviendo al maligno y están encargándose de elaborar la vacuna que tiene propósitos de control o alteración o de destrucción. También hay que tener en cuenta que el reino de las tinieblas tiene de parte de ellos, a varios reyes y líderes religiosos que aceptarán y apoyarán el nuevo orden mundial. Muchos políticos o presidentes les entregarán el poder y se someterán al anticristo que hará de líder político, y muchos religiosos de diferentes creencias o religiones y sectas, se someterán también al otro anticristo que hará de líder religioso. China también participará más que todo de la economía, mas no sé cómo se llama la persona que mi esposa vio en visión, donde un tipo de espíritu maligno estaba saliendo del agua, y que se transformó en alguien que toma una apariencia y rasgos físicos chinos, como la de un ser humano de allá. También están los llamados reptilianos, que son de la simiente de la serpiente, son reptiles pero también pueden tener como si fuese una caparazón, una apariencia humana en cualquier momento. Por ejemplo, Caín fue simiente del maligno, por lo cual él llegó a tener tanta maldad debido a que él viene a partir de una obra pecaminosa entre la serpiente antigua y Eva, el fruto prohibido, acto sexual. La serpiente antes de ser maldecida, era diferente en su apariencia física. El expresidente Obama, la cantante Robin Rihanna, la reina Isabel II, Elizabeth Alexandra Mary, el príncipe Carlos, el hijo de él también, son reptilianos, y claramente hay mucha simiente del maligno viviendo en la tierra. Eso sí, no les conviene ante la gente mostrar lo que realmente son, aunque en cualquier momento puede ser posible que se descubra algo muy extraño en esos seres. Los reptilianos, simiente del maligno, se alimentan de carne humana, ya sea sacrificando niños o a la manera como también tengan establecido, pero tratan de hacer eso de manera oculta. Cuando les sea permitido por Dios, manifestarán lo que son y comerán a quienes el maligno tiene derecho legal de atacarlos durante los 3 días de oscuridad y más la otra manifestación que se dé ya cuando la verdadera iglesia sea levantada en el arrebatamiento, me refiero a cuando sea llevado el verdadero redil de Cristo al reino de Dios, donde estarán las ovejas que sea parte del remanente, más la iglesia restaurada y más la gran cosecha de nuevos creyentes, quienes son y serán todos sometidos voluntariamente a aceptar el Evangelio puro y santo, que son también los que se dejen guiar por el Espíritu Santo y acepten la sana doctrina de la santidad. Ahora, tenga en cuenta que entre los seres de las tinieblas, están los que han sido llamados extraterrestres. Hay muchos tipos de razas híbridas, no solamente los gigantes que hubo en tiempos antiguos, sino también clases de razas que están sin que la gente lo pueda detectar fácilmente.
por las siguientes personas humanas, todos los ministros cristianos y las personas que son intercesoras, debemos orar para que lleguen a entregarse a Cristo, porque algunos de los siguientes cantantes quieren salir de muchas cosas del mundo o de las tinieblas, debido al control y las manipulaciones que ejercen contra la voluntad de ellos, pero el maligno los tiene hipnotizados, hechizados o programados mentalmente, esto último conocido como MK Ultra. Hay algunas personas que prefieren seguir siendo alabadas o idolatradas por los llamados fans o seguidores, y voluntariamente no desean dejar las cosas del maligno debido a la fama. Algunos que sí son seres humanos, pero que son servidores o propiedad del maligno, por ser del mundo, y otros porque entre ellos hay quienes son sacerdotisas, satanistas, masones, illuminatis, pertenecen a las tinieblas. Entre esas personas están las siguientes: Madonna Luis Verónica, Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, Shakira Isabel Mebarak, Juan Esteban Aristizábal, Juan Fernando Fonseca, Juan Luis Guerra, quien aún no se ha convertido de verdad a Cristo ni se ha desprendido de lo del mundo, Stefani Joana Angelina Germanota, conocida como Lady Gaga, Enrique Martín Morales, conocido como Ricky Martin, Carlos Alberto Vives, entre otros. Walt Disney y Hollywood también es del maligno, y allá hay personas que están siendo controladas por las obras espirituales y físicas que hacen los que trabajan para el príncipe de las tinieblas. En esos lugares, algunas personas son abusadas cuando alguien de mayor nivel o mando, desea acostarse con algunas de ellas o de los hombres, o muchos son castigados cuando les falla en algo o cuando reportan o dan a saber secretos del maligno. También son o han sido servidores del maligno o inspirados por algún espíritu inmundo o demonios, o que son personas que se volvieron enemigos de Dios o amigos del mundo, las siguientes personas. 1. El presidente de Facebook, Instagram y WhatsApp, Mark Elliott Zuckerberg. 2. Los fundadores Google, Larry Page y Sergey Brin. 3. Los fundadores encargados del sistema operativo Android, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White. 4. Los fundadores de la empresa Microsoft y que tienen también que ver con el sistema operativo Windows, Paul Allen y William Henry Gates III, conocido como Bill Gates, que es quien también quiere convencer a la gente o engañarla para que se ponga la vacuna para el COVID-19, la cual ningún cristiano debería hacérsela aplicar. Jesucristo ha advertido ya por medio de muchos atalayas que no están copiando profecías, sino que tienen mensajes que les fueron entregados por el Espíritu Santo o revelaciones por medio de visiones o sueños para confirmación, donde Jesucristo nos hace saber que no debemos hacernos colocar o poner la vacuna, porque al aplicársela, sería ya para siempre del maligno, debido a la afectación que hace en el ADN, porque le combinan la naturaleza del maligno o de alguna de las bestias del Apocalipsis.
mezclándose así con la naturaleza humana, que provocaría a que la persona llegue a dejar de ser libre para tomar sus propias decisiones y como consecuencia, también hará que la persona deje de ser un humano original, y a la vez de esta, más adelante estando aún viva la persona, podrán ser controladas para que también se coloque la marca de la bestia. Hay algunas de esas vacunas que tienen como fin, matar más personas, la excusa que quieren poner es que la están probando. De todas maneras, cada tipo de vacuna para el COVID-19 que estén desarrollando los científicos y demás estudiosos que participan en el proyecto del maligno, cada una hará que algo malo pase, sea algo de inmediato que se manifiesta o algo que en otro tiempo programado se presenta, o que externamente no se vea aún manifestada por alguna otra razón. Recordemos que Satanás es padre de mentira, pero que también le gusta de maneras diferentes, destruir a la gente, manipularlas, controlarlas, dominarlas, torturarlas y además recordemos que él tiene sabiduría pero corrompida. Otra persona usada por el maligno ha sido el fundador de Coca-Cola, John Steve Pemberton. Ese tipo de bebida afecta poco a poco la salud y puede llegar a hacer que la persona se muera más rápido. Es una manera lenta de matar al ser humano, solo que muchos no se dan cuenta que les ocasionó cierto tipo de mal en la salud. Además de lo anterior, al tomar la gente esa bebida, bebe y se contamina también del tipo de mezcla de obra satánica que hay en ese producto, y además las personas tentan contra la vida. Las anteriores personas usaron una o varias armas del enemigo, para hacer que muchas almas se perdieran, o actualmente estén cautivas o encarceladas espiritualmente o atadas, a causa del pecado abundante que hay a través de esos medios, objetos o inventos. Claro que hay muchas más personas que también permiten que los talentos sean usados a favor del maligno. El Vaticano es una guarida de demonios, así me lo ha hecho saber nuestro Señor y Rey Jesucristo. Sepan ahora, que en el Vaticano se hacen muchos tipos de obras de las tinieblas, en partes secretas o lugares ocultos, se hacen obras satánicas, de brujería, masonería, abortos y sacrificios, etc. Hay muchos que se encargarán de hacer la labor que le corresponde en el nuevo orden mundial. El que esté asignado para obras sociales o algo similar, pero que sea ya entre integrantes mundanos de parte del maligno, van a manipular a mucha gente brindándoles la ayuda alimentaria o atención médica, o asignación de medicamentos u otras cosas, cuando haya mucha necesidad. Uno de los objetivos del reino de las tinieblas, es engañar, atrapar y hacer que las personas cedan a aceptar la obra del espíritu del anticristo y claramente, también la obra de Satanás. El Señor Jesucristo nos ha dado a saber que habrán diferentes resurrecciones malignas, pero claro debe estar, que serán ya un cuerpo controlado por espíritus inmundos. Entre los que serán resucitados de manera engañosa, hay famosos. No todas las muertes que ejercen contra los famosos terrenales, personas reconocidas por mucha gente, son por suicidios. Hay algunas muertes que son provocadas de una manera sutil,
ya sea porque la persona se estaba rebelando contra alguno de la élite o le contó a otras personas externas unos secretos de la realidad que viven durante la carrera que tienen o que ejercen, o estaba ya desobedeciendo a lo establecido por el maligno, o le llegó el momento de que sea pedido, para posteriormente se le sacrifique. Muchas personas ya han sido reemplazadas también de manera oculta, por otros seres que usan el cuerpo de la persona muerta o por medio de algún cuerpo clonado o posiblemente mediante otra manera científica. Si la Iglesia remanente llegamos a trabajar en unidad, lo más pronto posible a partir de este año, habría la manera de que con la ayuda del Espíritu Santo, se diera a entender sin tantas equivocaciones o malinterpretaciones que podemos llegar a cometer o tener el ser humano. Y se llegaría a facilitarle toda una abundante cantidad de documentos o audios o videos, a muchos, y así se conocería de parte de Dios por medio de varios vasos usados por él todos los mensajes o demás revelaciones relacionadas, o que son complemento o confirmación de otras revelaciones del mismo Espíritu de Dios, y sabríamos bien cuál profecía dada a cierto siervo del reino de Dios, va junto con otra que él ha entregado a otro de los suyos y cuál visión o sueño, va junto con otro que le dio a otro siervo. Me refiero con esto a que una revelación puede ser complementada con otra. Por eso hay que tener cuidado y no decir que tal revelación contradice a otra, sin primero preguntarle al Espíritu Santo, sobre cómo son realmente las cosas o pedirle que le dé entendimiento. Aún para entender la palabra escrita de Dios y no creer que algunos versículos contradice a otros versículos, ni malinterpretar las escrituras celestiales, se requiere del entendimiento y revelación del Espíritu Santo del Dios Altísimo, y con la ayuda de él también se puede y podrá predicar o enseñar o profetizar o hasta cantar y danzar o tocar instrumentos bíblicos aprobados para los cánticos, adoraciones, salmos, y así todo esto se podrá hacer estando en espíritu y verdad y se ministraría algo santo, puro y recto. La palabra de Dios, la escrita y la de los libros ocultos o perdidos y la demás que revele Dios para una correcta interpretación, es necesario dejarse guiar por el Espíritu Santo, en cada labor que se desempeña para el reino de Dios para evitar las posiciones doctrinales o posturas o argumentos humanos, y demás errores en la explicación de lo que proviene de Dios y de sus misterios. Hay también muchas revelación y profecías que hacen parte del libro donde se habla del profeta Daniel y sobre el Apocalipsis. Me refiero a la parte que no se le permitió al apóstol Juan ni al profeta Daniel dar a saber al pueblo de Israel ni a la iglesia, la parte que fue sellada hasta el tiempo del fin o la última generación. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Apocalipsis 10, versículos desde el 1 hasta el 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Tengamos también en cuenta que además de lo anterior, hay libros ocultos o perdidos que le hacen falta a la Biblia, y acerca de esto, el Espíritu de Cristo nos hizo saber que esos libros se les está revelando a sus siervos los profetas. El maligno trató de hacer lo posible para que con el tiempo, la iglesia cristiana no pudieran conocer muchas revelaciones y advertencias que ya habían sido escritas. El otro problema es que muchos de la iglesia cristiana no quieren tener en cuenta lo que Dios está revelando a través de sus profetas del nuevo pacto ni a lo que le revela o habla también a través de los demás atalayas. Sé también que Dios por medio de la sierva, verdadera hija de Dios, la profetisa Yasmín Ríos, se dio a conocer los nombres de los libros que le faltan a la Biblia, los cuales son los siguientes. Libros mencionados en la Biblia. Y otros. Libro de Enoc, y en el video de ella está la página web URL. Libro de Yazar, y en el video de ella está la página web URL. Libro de Jubileos, y en el video de ella está la página web URL. Septuaginta, y en el video de ella está la página web URL. Tengan en cuenta que no me refiero específicamente a libros que tenga la Biblia católica. No digo que esos sean todos, pero son los que ya ha compartido nuestra hermana. También debemos tener en cuenta que dentro del nuevo orden mundial, unas de las obras del reino de las tinieblas, son las doctrinas de error, las sectas y todos los inventos engañosos de los ángeles caídos y de las élites, y la obra de unirlas junto también con las iglesias apóstatas y del Evangelio de la Prosperidad. Hay también muchos masones y satánicos que son infiltrados en algunas congregaciones o participan siendo artistas o cantantes del mundo, no todos se muestran como servidores de las tinieblas. Debemos orar también por otras personas según la guianza del Espíritu Santo, orar por toda la humanidad, donde se incluye a los que se oponen o nos atacan. Solo Dios nos puede ayudar a orar como conviene, a través de su Santo Espíritu. Por revelación de Dios y según lo que Jesucristo nos ha hecho saber, es que sé que también hay actores y cantantes seculares, a los que el enemigo a través de la gente con el corazón endurecido, quienes les falta ser compasivos y misericordiosos, tienen a esas personas que se dejaron llevar de la fama, las tienen controladas y muchas veces ellas hacen cosas extrañas ya sea porque les ordena a hacerlo o porque las controla o las obligan por medio de amenazas. Algunos artistas, al estar en un momento de conciencia y estar desesperados de esa vida de esclavitud, deciden hablar alguna verdad de las cosas que de manera oculta se están presentando contra ellos o contra la familia o amistades.
mas los medios los hace pasar por locos, algunos periodistas o escritores porque no entienden, piensan que esas personas están hablando mentiras o se les hace difícil creer esas verdades, y otros que apoyan a las élites o hacen parte de esas, tratan de hacer pasar al que quiera revelar la verdad, como alguien con trastornos o lo quieren hacer ver como alguien que tiene problemas mentales o hacer creer que es un mentiroso, y si tiene conocimiento de algunos versículos bíblicos, más le hacen el daño o le hacen maldad. Muchas veces a esos artistas que tratan de hablar la realidad de lo que les pasa y que se cansan de esa vida de esclavitud que ante las cámaras parece como si estuviera pasando una vida aparentemente buena, los servidores del maligno los amenaza a ellos o a la familia o les hace que pasen vergüenza ante el público, para que se sientan rechazados o sean lastimados en el corazón y alma, y vuelvan y se sometan a ellos, y a la vez a sí mismo, ellos vuelven y los controlan o programan. Además hay que tener en cuenta que en lo espiritual, también están afectados. El canal de enlace está lleno de tinieblas y hay muchos servidores del maligno allí, y lo grave es que muchos siervos de Dios por falta de discernimiento o de santidad, participan en donde no deberían, y se arriesgan a contaminarse y a ser confundidos o afectados por medio de las hechicerías y ataduras que hacen en lo oculto. Lo siguiente no es para juzgar de mi parte, sino para que la Iglesia tenga conocimiento y tenga cuidado y deje de escuchar las prédicas, enseñanzas y música de las personas que se salieron de la voluntad de Dios. Las siguientes personas son algunos de los ministros o adoradores desviados o infiltrados. Servidores del maligno. Caf Luna, satanista. Ana y Guillermo Maldonado, bruja y brujo. Benny Hinn, satanista. Anet Moreno, satanista. Hay muchos que son también masones o illuminatis y hay otros más que solo con la ayuda del Espíritu Santo, se podría saber qué labor desempeñan en el reino de las tinieblas. Algunos predicadores o músicos, actualmente siguen siendo homosexuales o se han cambiado de sexo, ya sea en parte o tanto en el pecho como en la parte de los órganos sexuales. Hay muchas personas que tienen un tipo de amistad o acuerdo o aceptación del falso profeta, el Papa Francisco, el que le prepara el camino al anticristo religioso, el Papa Juan Pablo II, este último realmente está en el infierno, pero el cuerpo de él será usado para muchas maldades que serán manifestadas poco a poco y para supuestas cosas buenas pero engañosas. Ahora, hay muchas personas que no se santifican, son desviados de la verdad y que son ecuménicos o predican un evangelio liviano o el de prosperidad. Hay muchos que tergiversan o manipulan la palabra santa de Dios o las profecías, me refiero a que hay palabras de adivinación o enseñanzas engañosas, o canciones mezcladas con algo mundano que solo se enfocan en todo lo que es para el bienestar del ser humano, sin orientarlo al arrepentimiento, la santidad y la verdad de Dios, como también a las reales advertencias de Dios. Entre esas personas están
Marcos Witt, Dante Gebel, Jesús Adrián Romero, Redimi 2, Alex Campos, Cristín Di Clario, Miel San Marcos, Liliana, Lili, Goodman, Grupo Generación 12, Tercer Cielo, también el grupo y la congregación que hace parte los Hillsong, quienes además tienen muchas cosas infiltradas y son muy permisivos, y hay muchos otros. Los apóstatas son todos los ministros de la Iglesia que predica el Evangelio de la prosperidad. Uno de los predicadores apóstatas es el pastor Ricardo Rodríguez, ya que lo supe porque el Espíritu Santo me lo reveló por sueño y me confirmó por medio de otros 2 siervos. Los cristianos podemos pedirle al Espíritu Santo que por favor nos indique quién ya no va conforme a la verdad o quien se hizo amigo del mundo y enemigo de él. La ONU y la OMS no son para nada confiables, ellos se oponen a hacer las cosas a la manera contraria a como Dios quiere. La Alianza Evangélica Mundial, UEA, apoya mucho el ecumenismo. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Gálatas 1, versículo 8. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Santiago 4, versículos del 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Primera de Corintios 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Mateo 22, versículos del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Que Dios les bendiga. Que tengan un buen día, tarde o noche.
un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya.